them away where they can't tempt us with their lies. Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada de la primera parte de nuestro seminario internacional. Siguiendo con el programa de este seminario, le corresponde entregar su ponencia al invitado especial procedente de Portugal, doctor señor Artur Fernando Areia de Correia Cristóvão, quien nos deleitará con un ensayo atingente a los temas de este seminario. Nuestro invitado es profesor catedrático del Departamento de Economía, Sociología y Gestión de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Trás-os-Montes y Alto Duero, Villarreal, Portugal. Es licenciado en Ingeniería Agronómica del Instituto Superior de Agronomía de la Universidad Técnica de Lisboa. Es magíster y doctor en Educación Continua y Vocacional, especialidad de Extensión Educativa por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, e investigador y coordinador de proyectos de investigación en las áreas de Extensión Educativa, Desarrollo Cultural, con énfasis en las siguientes temáticas: actividades alternativas y creación de empleo en áreas rurales, productos locales de calidad y sistemas alimentarios alternativos. Actualmente es vicerrector de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Duero para la planificación y la internalización. Doctor, bienvenido. Por favor, un aplauso. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación de estar aquí con vosotros en este seminario. Es para mí un placer enorme de compartir aquí algunas ideas. Mis disculpas, mi español no es muy bueno, pero intentaré de hablar lo mejor posible. Diría, para empezar, que no soy historiador ni geógrafo, como habéis entendido. Mi enfoque de trabajo principal es en cuestiones de desarrollo, en áreas rurales, en áreas periféricas, en Portugal un poco, sobre todo en Portugal, pero también en Europa. Entonces, voy a intentar en esta ponencia de hacer un poco la conexión entre la cuestión central del seminario y las cuestiones del desarrollo. Y pasando necesariamente por la cuestión de la cooperación entre las universidades, una vez que es mi trabajo actual de promover las relaciones entre mi universidad y universidades en todo el mundo. Entonces, en esta ponencia voy a tocar sobre todo entre tres puntos. Hablar en primer lugar un poco de la expansión portuguesa y del primer ciclo de globalización, de una perspectiva crítica. En verdad se habla mucho de los descubrimientos portugueses, pero creo que estoy de acuerdo que una expresión mejor es esta expresión de expansión portuguesa como fenómeno político, económico y religioso con impacto en diferentes continentes en el mundo. Después hablaré un poco de los retos actuales de la globalización,
haciendo una referencia a al segundo ciclo de globalización que corresponde a la revolución industrial, sobre todo a los tiempos de hoy y todos los retos que existen en nuestro mundo. Y para terminar, hablaré de la importancia del papel de las universidades en el cuadro del desarrollo del mundo de hoy, y la importancia del diálogo y la cooperación para el progreso científico y cultural. En la ponencia que será publicada en el libro, yo empiezo destacando que esta voluntad de viajar, de descubrir mundo, es algo que diría que es inherente a los seres humanos. Y desde siempre los humanos, de diferentes formas, se han desplazado para descubrir otras tierras. En Portugal, por ejemplo, Portugal ha sido descubierto por diferentes pueblos europeos. Y lo que resulta en Portugal, un pequeño país europeo, es una enorme mezcla de culturas. Por Portugal pasaron históricamente los indoeuropeos, los celtas, los iberos, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los suevos, visigodos, romanos, musulmanos, árabes. Entonces es una enorme mezcla, y un poco como España, como en Italia, en Europa. Todos esos países han sido descubiertos por pueblos que venían de diferentes partes del norte de Europa, pueblos de toda la vacía mediterránea, de África. Esa es la historia del mundo, diría de una forma muy simple. Es claro que la expansión portuguesa ha empezado por circunstancias históricas que han sido caracterizadas por diferentes autores. Podría aquí citar de una forma muy breve un autor, un historiador portugués, Vasconcelos de Sousa, que ha escrito que Portugal estaba de hecho entalado entre el poderoso vecino, España, y el mar, en un espacio periférico, una Finisterra, no solo en términos de occidente europeo, sino también de la propia península ibérica. De ahí resultaba lo que llamamos el impasse ibérico del reino en la época. Entonces la única vía posible era buscar un camino propio, para buscar un camino propio era el mar. Y de esta forma empezaron los procesos de expansión portuguesa. Naturalmente con motivaciones económicas, el oro, por ejemplo, mas también con motivaciones religiosas, de expansión de la religión cristiana, y también el resultado del desarrollo a lo largo del tiempo de medios tecnológicos para nos podernos desplazar en el mar. Notablemente los tipos de barcos que han sido construidos, que llamamos la caravela, que han sido construidos y que sirvieron para nos desplazarnos a lo largo del mundo. Es claro que las consecuencias de este proceso de expansión son bien conocidas. Diría que, claro, la abertura de las rutas comerciales transatlánticas, el flujo de productos diferentes, de las especiarías, la seda, el oro, metales preciosos, otros metales preciosos. El encuentro de culturas, claro, el comercio y también la acumulación de capitales por los aristócratas, los comerciantes y otros. Todo eso está muy bien estudiado. Los colegas han hablado de la bibliografía respecto del Estrecho de Magallanes. En el caso de la expansión portuguesa hay una bibliografía muy extensa, cubriendo diferentes aspectos
de la expansión. Hay aquí un artículo, un libro, por ejemplo, La expansión portuguesa y la culinaria. Hay también libros sobre la expansión portuguesa y la botánica, los productos alimentarios, que han venido, lo que comemos hoy en Europa, ha venido de todo el mundo. Mucho ha venido de América, de África, claro. Hay un trabajo muy importante publicado en varios volúmenes que se llama La historia de la expansión portuguesa, con contributos de historiadores, de diferentes, muchos historiadores de diferentes universidades, portugueses y extranjeros, pero también de geógrafos y otros. Hay claro, un contributo contributos para la bibliografía, no solo de historiadores y geógrafos, pero también de antropólogos, de naturalistas, de agrónomos, de diferentes áreas. Hace algunos años había una comisión que ha promovido la conmemoración de los 500 años de los descubrimientos, que ha publicado una revista que se llama Océanos, que pienso que es accesible gratuitamente por la internet. Una revista que se ha publicado a lo largo de algunos años, 2, 3 años, no sé, con muchos artículos sobre el proceso de los descubrimientos. Hay también crónicas como la crónica de Fernão Mendes Pinto, que es bien conocida, que se llama Peregrinación de Fernão Mendes Pinto. Es interesante decir que estaba viendo hace algunos días en la tele, han empezado un programa, una serie que se llama La historia de África. Es interesante decir que en este proceso de expansión portuguesa, la exploración de las colonias africanas, en verdad, ha empezado en el siglo XIX. Entonces, las descubiertas han sido hechas en el siglo XV, XVI, pero la exploración y mismo la conquista militar de los territorios ha sido hecha en el siglo XIX. Diría que este hecho hay ciertamente una relación con la segunda globalización y con la revolución industrial y la necesidad de materias primas para alimentar el desarrollo de las industrias. Entonces, solo en el siglo XIX que territorios como Angola, Mozambique, Guinea y otros han sido conquistados a las tribus indígenas para empezar la explotación desde el punto de vista agrícola, de materias primas agrícolas y otras, pero también del oro, de minerales diferentes, etc. Antes, diría que la principal mercadería resultante de la expansión portuguesa eran los esclavos que eran transportados de África hasta América, sobre todo América. Y claro, la explotación de Brasil, el caso de oro y de diamantes en Brasil, que era muy importante en el siglo XVII y por ahí. Claro, no voy a hablar mucho de la viaje de circunnavegación de Hernando Magallanes. Mi nombre, para un paréntesis, mi nombre es Hernando Cristóbal. No es Magallanes, pero Hernando Cristóbal. Pero Magallanes es un apellido más popular en Portugal que Cristóbal. Hay muchos Magallanes y pocos Cristóbal. No voy a hablar mucho porque hay aquí historiadores y otros que conocen bien todo el fenómeno, todo este hecho de Hernando de Magallanes y su viaje de circunnavegación. Y gustaría de hablar un poco más entonces de los retos de la globalización en el mundo de hoy. Para decirles que en la verdad nosotros estamos hoy en el mundo diría de encrucilladas, no sé si es el término encrucilladas,
un mundo con, como se dice aquí, un mundo complejo, de tiempos muy turbulentos, de incertidumbre. Pienso que ustedes, olhando de la Europa, de Portugal, como lo veo, mas pienso que diría los colegas aquí y los que están aquí en la sala dirían lo mismo. En la ponencia hay una citación de un trabajo reciente de un grupo de economistas de diferentes países que han escrito lo que llamaron Stockholm Statement, towards a consenso, a camino de un consenso sobre los principios para la definición de políticas en un mundo contemporáneo, y que nos da un poco la idea de la situación de hoy, un mundo, para leer un poquito, el mundo de hoy atraviesa tiempos turbulentos, las fuerzas globales encierran promesas y peligros, el progreso técnico sin precedentes promete mejores niveles de vida, pero encierra el peligro de desplazamiento del trabajo y del desempleo de los jóvenes. La expansión del comercio y la inversión global ha impulsado el crecimiento y promovido varios países del estatuto de bajo rendimiento, para el rendimiento medio. Al mismo tiempo, muchos grupos en esos países quedaron olvidados. Lo mismo es cierto en economías avanzadas, donde muchos han sido afectados negativamente por las fuerzas de la globalización. Ayer, por la cena, habíamos hablado de eso mismo, un poco de la situación en países aquí de América Latina, que es similar a lo que se describe aquí. Entonces, como se dice, aquí hay un mundo muy, muy complejo, pleno de retos. Para destacar un poco mis preocupaciones particulares con las cuestiones del mundo de la agricultura, de las áreas rurales. Hablaría, por ejemplo, de todas las cuestiones de la alimentación y la nutrición en el mundo de hoy, que soy una preocupación muy, muy fuerte. Por ejemplo, de las Naciones Unidas, toda la cuestión de la seguridad alimentaria, que tiene una importancia muy destacada, mismo dramática, y que ha sido escrita en algunos relatorios, estudios, como una de las principales causas de los desplazamientos de población en el mundo de hoy. Para citar aquí un estudio reciente del fondo, un estudio de 2017, que es el relatorio sobre la sostenibilidad alimentaria en el mundo, que dice que en el momento en que un número récord de personas se ve obligada a abandonar sus hogares en todo el mundo, un nuevo estudio del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas establece claramente que altos niveles de inseguridad alimentaria conducen a altos niveles de migración a través de fronteras. Es lo que estamos observando, por ejemplo, con las fuertes migraciones de África hacia Europa, que es una consecuencia de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, claramente. Y claro que es en este mundo de hoy que las Naciones Unidas han definido los objetivos del desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en la Agenda 2030, una agenda ambiciosa para erradicar la pobreza y promover el desarrollo económico, social y ambiental a la escala global. Hablando un poco del tercero y último punto,
gustaría decir que en 2013 en Sevilla ha sido creada la Red Mundial de Ciudades Magallanes. Una de las reuniones, el tercer encuentro de la red, ha sido en Sabrosa, que es considerada como un posible lugar de nacimiento de Hernando Magallanes. Ha sido en Sabrosa y en la universidad donde trabajo. En el cuadro de esta red, en 2017, en enero de este año, ha sido hecho un primer encuentro de universidades Magallanes. Entonces, un número de universidades se ha reunido en mi universidad en enero de este año. El profesor Sergio estaba presente. Había universidades de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Portugal, de España, claro, de Italia. Cabo Verde, sí. De Brasil, ¿no había? Sí, de Brasil también. Entonces, un número de universidades han creado la red mundial de universidades Magallanes para la ciencia, cultura, y la cual nosotros hacemos parte. Entonces, lo que propongo en mi ponencia es un nuevo ciclo de descubrimientos, no los descubrimientos de que hablamos históricamente, pero un nuevo ciclo de descubrimientos en el plan científico y tecnológico para la construcción de una nueva economía en un mundo de progreso, de desarrollo sostenible, y también un ciclo de profundización del diálogo humanista, un diálogo creador de paz y de progreso social, cultural, económico para nuestros pueblos y nuestros países. Este es el propósito de la Red Mundial de Universidades Magallanes para la Investigación, la Ciencia y la Cultura, que está en el inicio de sus trabajos, coordinada por un colega de Sevilla, que no ha podido estar en nuestro seminario, Marchena, que es un colega historiador. El objetivo es fomentar el intercambio académico, cultural y científico entre nuestras universidades y también contribuir para conmemorar el viaje de circunnavegación de Hernando Magallanes y también de inscribir la ruta de Magallanes en la lista del patrimonio mundial. Terminaría diciendo que en Portugal ha sido creado en 2017, el principio del año, ha sido creado una comisión especial interministerial para promover las conmemoraciones del viaje de circunnavegación, el 5º centenario. Esta comisión ha empezado sus trabajos hace algunos meses, ha propuesto al gobierno un plan de actividades, un plan de trabajo para empezar las conmemoraciones en 2019. Es un trabajo de conmemoración sobre todo enfocado en el futuro, en la colaboración, promoviendo la investigación, el estudio, la partida de conocimientos. Y claro que pasa por una fuerte cooperación entre las universidades. Esperamos que estas conmemoraciones, no solo en Portugal, pero también en los otros países, serán un foco, un instrumento para crear oportunidades de diálogo y de cooperación entre no solo las ciudades, los países, las ciudades y también las universidades en la ruta de Magallanes.
Para terminar, una vista de la región donde estoy trabajando, en Portugal, la Universidad de Trás-os-Montes de Alto Douro, que es el val del río Douro, o Duero. Es una zona que es patrimonio mundial, clasificado por la UNESCO hace algunos años. Es una zona sobre todo de producción de vino, el viño do Porto, el viños do Porto y do Duero, conocidos un poco por todo el mundo. Y termino agradeciendo la atención de todos, de todas, y muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, profesor Cristóbal, por su ponencia. Muy amable, gracias. Siguiendo con el programa, y para terminar esta jornada, nos corresponde presentar al ensayo investigativo que propondrá el doctor don Julio César Retamal Ávila, historiador, que nos ofrecerá un interesante aporte a las materias objeto del presente seminario. Nuestro invitado estudió Historia en la Universidad de Chile, Derecho en la Universidad Católica de Chile también, y Periodismo en la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y desde 1974 hasta la fecha ha sido profesor universitario de diversas casas de estudio nacionales y extranjeras. Fue director también de Historia de la Universidad Andrés Bello por 11 años y director del Magíster en Historia de la señalada universidad. También fue secretario de correspondencia del expresidente de la República, don Patricio Aylwin, y es autor de numerosos artículos y libros acerca de la historia de Chile, entre los cuales destacan sus obras Características físicas del chileno en el siglo XVII, La otra Inés de la Conquista, El concepto del honor en Chile colonial, La fidelidad conyugal en Chile colonial, Testamento de indios, Santa Bárbara, su tierra y su gente, el libro de sentencias de la Real Audiencia de Chile, 1609-1613. Ha sido, a su vez, coautor y editor de libros como Chile a color, Estudios coloniales, Prólogo a Chile y Bibliografía histórica de revistas chilenas. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Retamal. Buenos días. No sé si suena. Parece que sí. Primero, agradecer la invitación que me ha cruzado la Universidad de Magallanes. Y en segundo término, pedir disculpas por la voz en algún momento puede fallar por el cambio climático fundamentalmente. El cambio global climático, ya que estamos en esta suerte de apologética. Hablar de Magallanes, bueno, yo tengo presentado un trabajo, naturalmente no lo voy a leer, sería muy largo, y muchas de las cosas se repetirían. Pero sí, hablar de Magallanes vale la pena siempre hablar de Magallanes. En primer lugar, porque Magallanes es consecuencia de un algo. Magallanes no surge solo, no es un sujeto extraño. Lo primero que cabría señalar es la necesidad que tienen, especialmente los navegantes, de pensar o elaborar en su cabeza un globo terráqueo donde existiera otro mar. Y esta existencia de mar, existencia de océano, queda plasmada en 1513 cuando el navegante Núñez de Balboa, en una excursión al Darién, descubre el Mar del Sur. Desde ese momento, en Europa, especialmente en España y naturalmente en otros países que rivalizaban en aquel momento con España, se dan a la tarea de encontrar un paso que una ambos océanos. Ese trabajo no es fácil. Nadie conoce las tierras que hay hacia el sur. Nadie sabe de aquello. Bueno, y hay intentos que se van haciendo y se van forjando. El Río de la Plata se descubre justamente a partir de la excursión que hace un navegante buscando el estrecho.
Bueno, lamentablemente confundió el Río de la Plata, la entrada al Río de la Plata, con el Estrecho Magallanes y también lamentablemente su afán descubridor encontró la muerte a mano de los charrúas. 7 años después, Hernando de Magallanes inicia el proceso de descubrimiento, de tomar constancia o de conocer. Y voy a decir algo que hoy día está muy de moda. La verdad es que no es un descubrimiento. Él avista para Europa, avista para Occidente, avista para el mundo civilizado el paso entre el Atlántico y lo que se va a denominar Pacífico. Bueno, claro, descubrimiento ya antes lo habían descubierto los habitantes que habían en Magallanes. De modo que, si quisiéramos hablar en este lenguaje, obviamente él avista y recorre para el mundo occidental por primera vez el Estrecho de Magallanes. No quiero hablar de las pericias o de la peripecia o de los problemas que va a tener o acarrearse Magallanes, que la vuelta al mundo eventual, porque no la dio él, terminó dándola a Sebastián Elcano, va a morir él en Filipinas. ¿Por qué? También por su afán por cumplir, por su afán por redoblar los esfuerzos por llegar a la especialía. Lo importante del viaje de Magallanes no era tocar tierra. Lo importante del viaje de Magallanes era encontrar el paso de comunica entre los dos océanos y, sobre todo, llegar a encontrar una ruta hacia la tierra de las especialías. De modo entonces que la situación planteada o el encuentro que hace Magallanes de un estrecho y de la comunicación va a generar en Europa expectativas que se va a preocupar España en primer lugar, ¿no es cierto?, de llevarla adelante. Expediciones como la de García de Jufré, la de Simón de Alcazaba, de Alonso de Camargo son prueba de ello. Ninguna de las cuales va a dar un resultado cierto. Fíjense que, y aquí viene lo interesante, a mi juicio, de todo este fenómeno es la relación Chile-Estrecho de Magallanes. En el año 1553, bastantes años después del descubrimiento del estrecho, un sujeto denominado Pedro de Valdivia, que ha venido desde el Perú, con un grupo de personas, desde Concepción envía una expedición a cargo de Francisco de Ulloa y Cortés Ojea. Pero esta expedición, ojo, se ha dicho en la historiografía tradicional que Ulloa vuelve. Sí, Ulloa vuelve, es verdad. Pero una de las naves de Ulloa que se perdió y se desunió de Ulloa es la nave que piloteaba Hernando Gallego. Y Hernando Gallego no solo llegó a la boca oriental del estrecho, sino que fue a España y elevó un memorial. De modo que esto refuerza mucho más todavía la importancia de encontrar nueva documentación. Miren, Ulloa nunca supo que Gallego había llegado al otro lado del estrecho. La historiografía tradicional no lo consigna, de modo que no es Ladrillero el primero que entra por la boca occidental y llega al Atlántico, no. Se llama Hernando Gallego. Y ahí está su pequeña información, su crónica en el archivo de India. Esto es interesantísimo, porque nos sitúa en una búsqueda nueva. Otra vez volvemos al problema de que hay que la historiografía ponerla al día. La historiografía, si uno se queda con Barzarana, evidentemente va a seguir repitiendo. La historia es un cambio continuo, ya lo han demostrado tantos otros que han pasado por aquí seguramente. Ladrillero es importante, pero antes que Ladrillero, Hernando Gallego. Pero otra vez volvemos a que desde Chile se hace la excursión. Porque claro, es García Hurtado de Mendoza, que en el año 57-58 posibilita que Juan Ladrillero haga su expedición al estrecho con éxito. Naturalmente con éxito. Y otra vez, ¿no es cierto? Otra vez desde Chile con éxito. Después del viaje y de la información que Ladrillero manda a España, baja la intensidad de la exploración.
Y aparece o se renueva los deseos, los constantes deseos que tienen otros de tomar posesión o de conocer o de llegar a las Américas o de cautivar el comercio que está haciendo España con estas regiones. Así ocurre el paso de Francis Drake. Drake efectivamente cruza, pero Drake no nos es importante por eso. Drake nos es mucho más importante por su toque que hace en las playas casi descubiertas de Chile. Las playas pobres, pequeñas, a veces miserables, un caserío como el de Valparaíso, que ve la presencia de Drake y ve cómo Drake entra a su iglesia y toma vino en su cáliz. En La Serena se orinó, pero en fin, en Valparaíso toma vino al menos. Entonces, ya desde ese momento empieza a plasmarse en la idea, en la imagen del chileno, la perversión del corsario, la maldad, comillas, del inglés. Es un, ojo, el inglés no es un cristiano, o sea, no es católico, es un hereje. Entonces la presencia de esos barcos piratas son vistas como la amenaza, no solo económica para España, no solo política, cuando si tomaran poder o posesión de la tierra, sino que además es una amenaza espiritual, porque son de otra idea religiosa, no son católicos, ellos son una derivación, ¿no es cierto?, del luteranismo, son anglicanos. Y esto es, a lo mejor no puede entenderse tan fácilmente hoy día, pero por lo menos aquí en América, pero si miramos el mundo, las luchas religiosas siempre han estado presentes. Y esto no es más que una lucha religiosa, es la idea de que el otro es malo, la idea de que el contrario no debe estar. Y no debe estar porque no hay capacidades de diálogo, no hay capacidades de entendimiento. Y esto va a continuar siendo así. Después de Drake, claro, a Drake lo manda a perseguir el virrey Francisco de Toledo, virrey del Perú, lo manda a perseguir por nuestro amigo Pedro Sarmiento de Gamboa. Lo persigue, va primero a Panamá. Y luego, al no encontrarlo en Panamá o en la dirección a Panamá, vuelve al estrecho. Y cruza el estrecho y se va a España. Sin encontrar a Drake, por supuesto. Ya ha perdido interés para él Drake, ya no lo alcanzó. Llega a España y al rey le dice, rey, esto hay que colonizarlo. Y le presenta un informe. Y el rey cree en él. Cree en él al punto de ordenarlo caballero de la Orden de Santiago y darle una importante escuadra para venir al poblamiento del estrecho, de que ya se ha hablado. Nombre de Jesús o Rey Don Felipe, ¿no? Dos poblaciones. Interesante. Pasa posteriormente Tomás Cavendish y descubre a unos sujetos sobrevivientes de Rey Don Felipe. La pregunta es, ¿sobrevivientes de qué? Del hambre que tenía, pero si había marisco, había pescado. Los pueblos sobreviven con esas cosas. Lo que no se suele decir es que hay rebeliones, hay peleas entre ellos, hay disputas, hay muertos. Me acaba de decir nuestro amigo Mateo que las excavaciones arqueológicas demuestran que los hombres murieron a balazo. Allí Cavendish captura a Tomé Hernández. Claro, uno de los sobrevivientes de Rey Don Felipe, pero quedan 15. Y el gracioso inglés, el maravilloso inglés, no sube a los 15, los deja morir de hambre. ¿Cómo no? Otra vez la imagen, ¿no?, del rival, del enemigo, del malo. ¿Por qué? Porque no hay diálogo, porque no hay cooperación, porque no hay intereses
comunes. Esto es lo que importa. Las expediciones continúan, tampoco no son relevantes. Sí, pues hice el descubrimiento del Cabo de Horno, podemos nombrar, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de expedicionarios, hasta que en el siglo XVII sí hay algo que nos interesa, y ese algo que nos interesa dice relación con el almirante Brown y Elia Arneker, que son holandeses, que vienen comisionados por su gobierno directamente a tomar posesión, ojo, a ver el oro de Valdivia. Esa es la misión fundamental. ¿Dónde está el oro de Valdivia? Ellos ya están informados que las tierras están despobladas. ¿Por qué el oro de Valdivia? Porque el oro de Valdivia era de una ley extraordinaria, donde 20,5 quilates. Era una ley extraordinaria. Probablemente se decía era el mejor oro del mundo. No lo sé, se decía. Pero el interés holandés está puesto en el oro de Valdivia. Bueno, muere el almirante que viene a cargo de la escuadra en Chiloé y su seguidor baja en Valdivia, se estaciona allí, busca el oro, no lo encuentra, por supuesto, entra en contacto con los indios de Marinica, no llega a acuerdo y al poco instante tiene que retirarse. Pero tampoco me interesa el retiro y estas cosas, lo que me interesa es la respuesta del virrey del Perú. El virrey del Perú, visto que los holandeses con enorme facilidad han llegado a Chiloé y han llegado a Valdivia, que podrían eventualmente penetrar tierra chilena y alcanzar el Perú, ¿qué es lo que hace? Envía a su hijo, Antonio Sebastián de Toledo, a refundar Valdivia, con barcos llenos de sujetos que vienen a poblar, y crea una estructura militar en Valdivia. Entonces, gracias al pirata holandés, Valdivia es reconstruido en 1645. Esto también para Chile es relevante. Naturalmente que las cosas después van a correr. Bueno, pero fíjense que esto significa que los reyes, después de Valdivia, van a empezar a fortificar las playas para evitar que los piratas lleguen a cubrir todo el espacio del Pacífico. Y Chile, Valdivia en concreto, se convierte en un antemural. O sea, lo primero que hay que destruir si uno quiere poblar Perú. La plata, el oro, lo recogen de las cajas reales del Perú. Hay que evitar que ello se pierda. Y, naturalmente, recuerden que el Ejército de Chile fue fundado en 1603. Y este es un nuevo ejército, una nueva rama del Ejército de Chile que está acantonada en Valdivia a partir de 1645. Estas son las cosas que a mi juicio son merecedoras de un análisis cuando hablo de una relación Chile-Estrecho de Magallanes. En el siglo XVIII aparecen nuevas coberturas, nuevos intereses. Y los intereses fundamentales del siglo XVIII, a mi juicio, dicen relación con las expediciones científicas. Desde la expedición de José Quiroga saliendo de Buenos Aires, un jesuita, lleno de jesuitas exploradores, y eso es interesantísimo también, hasta, ¿no es cierto?, pasar por las expediciones de Alonso de Córdoba, o Antonio de Córdoba, y luego la llegada de Lord Byron, o John Byron, Bougainville, que están buscando hacer más ciencia. Esto también es apasionante. Hay colecciones, tratados, libros maravillosos que hablan de todo la fauna, la flora, los elementos que sirven a la ciencia, al conocimiento y a la civilización de todo el cono sur de América. Y en el siglo XIX, en medio de las convulsionadas
problemas de la guerra, bueno, también se asiste a poco después de la guerra a la presencia de expedicionarios, interesantísimo. Fitzroy, por supuesto, ya se ha mencionado aquí. Dumont d'Urville, que crean y dibujan enormes cantidades de cosas que son valederas, necesarias e importantísimas para el desarrollo y el conocimiento de Chile. Bernardo Higgins, por citar a un exdirector supremo, en su lecho de muerte en 1840, grita, Magallanes, Magallanes, probablemente para llamar la atención de las autoridades en torno a que se hiciesen presente en el fin del mundo. Un año después, el presidente de la República, Manuel Bulnes, también ustedes lo conocen sobradamente, encarga a Juan Guillermos que venga con un destacamento, con una expedición marino-militar a tomar posesión del estrecho. En buena hora. La toma de posesión que hace Juan Guillermos tiene de inmediato una respuesta de la República Argentina diciendo que al menos a ellos les corresponde un pedazo de tierra. Pero lo que es peor que un día después o 2 días después de la toma de posesión aparece un barco francés. Y el barco francés desciende, levanta sus carpas, y al segundo día de estar presente el barco francés allí aparece Guillermo y le dice, amigo, esto es chileno. La respuesta del capitán del barco Phaeton, ¿cuál va a ser? No, esto no es chileno, esto está desocupado, esto está de todo, o sea que han pasado miles de navegantes y nunca se les ha dicho que es chileno. Bueno, el otro le dice, desde hoy es chileno. Bueno, y desde hoy, desde ese minuto, fue chileno. Bueno, gracias Williams, gracias Guillermo. Ese es otro aspecto interesante. Uno quisiera concluir con esta maravillosa obra de Williams y la creación de Punta Arenas. Tampoco quiero latearlos demasiado, son datos que todo el mundo conoce, pero quiero hacer presente 2 o 3 cositas más. La primera de ellas es que en Magallanes, Chile ha tenido una política de aceptación del inmigrante notable. Aquí ha venido inmigración desde el interior de Chile y inmigración desde el exterior de Chile, sin poner problemas ni al color, ni a la fe, ni a la condición del sujeto que viene. Esto evidentemente es una acción del gobierno chileno, claro, del siglo XIX, también hay que decirlo. Pero los que vienen, los que emigran, siempre son desesperados. Nadie emigra porque es rey de un lugar, ni se traslada si lo tiene todo, si tiene para comer o si tiene para divertirse. No, se viene a buscar una nueva vida. Y creo que Magallanes ha sido un ejemplo de nueva vida. Un ejemplo de nueva vida porque miremoslo, y no solo de nueva vida, yo diría que también ha sido un ejemplo de lucha, de categórica lucha. Hoy, este año, se cumplen 60 años de que el presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, le negó la renovación de la concesión a la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Y a partir de entonces,
los inmigrantes pudieron acceder a la tierra. Mire qué importante. Pero lo más interesante, eso es para ustedes jóvenes, que la renovación por parte de Ibáñez es fruto del esfuerzo de los universitarios magallánicos en Santiago. Ellos lograron que Ibáñez no firmara. Lean los diarios de la época, lean la prensa austral, ya que hay una representante de la prensa austral aquí. Allí están los manifiestos, lo que escribieron los muchachos de 20, 21 años que lograron, en definitiva, que el presidente de la República dijera no más a la concesión bochornosa de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y sí, ¿no es cierto?, a la entrega de las tierras concesionadas y previamente rematadas. Muchas gracias. Demos las gracias nuevamente, por favor, al doctor Retamal. Un fuerte aplauso para su presentación. Muchas gracias. Con esta ponencia damos por finalizada la jornada de esta mañana, agradeciendo a los presentadores, también a los expositores, quienes han dado, sin duda, realce a este seminario. Los invitamos cordialmente para que nos acompañen en la jornada de esta tarde, que comenzará en este mismo auditorio a eso de las 15:30 horas. Muchas gracias. Didn't come.